Bendito el Eterno, el Uno y lo único, que no hay nada excepto Él, bendito sea su nombre. Y shalom a todos en esta víspera de Shabbat, esperando que todos tengan un Shabbat de paz, de alegría, de bendición, que la presencia del Eterno esté con todos, esté también con nuestro pueblo, nuestro amado pueblo de Israel, en medio de las vicisitudes de la guerra, que la paz del Shabbat alcance a nuestro pueblo, a nuestros soldados y aún a nuestros cautivos, y que por el mérito del estudio de la Sagrada Torá reciban alivio, redención, bendición, protección. Tanto los que están directamente siendo afectados por la guerra como todos los hijos del Eterno en el mundo entero. Nuestra compañera de viaje en esta semana ha sido la porción Balak, de la que ya hemos tenido la oportunidad de hablar y que nos ha iluminado, nos ha dado la fuerza en esta trayectoria, en esta jornada de esta semana, y de la cual hemos aprendido, como cada vez que estudiamos aprendemos cosas nuevas, hemos aprendido cosas nuevas, energías nuevas que han llegado a nuestra vida. Y una de las cuestiones más importantes de esta porción ha sido entender quién es este Bilam, qué representa Bilam, en qué consistía su poder y cómo hay un antídoto para eso, que es, bueno, pues hacer la voluntad del Eterno, que nos cubre, nos protege, así como aquellas nubes protegían al pueblo en el desierto, así la divina presencia nos protege de todo mal, siempre y cuando estemos cobijados bajo sus alas de amor. Este Bilam era un hechicero, algunos dicen profeta, por el hecho de que el Eterno sucedía sobre él, es decir, que el Eterno tenía un mínimo contacto con él. Eh, este contacto se debía a que él conocía el camino del Eterno. Lo que pasa es que Bilam no practicaba la voluntad del Eterno eh, íntegramente, a pesar de que conocía, él sabía, por su, digamos, su conocimiento, la iluminación que había recibido. Hay una opinión que dice que Bilam fue un profeta que Dios le dio a las naciones y tenía la capacidad de llegar a ser un profeta tan grande como Moshe Rabenu, para equiparar lo que Dios le dio a Israel, que las naciones tuvieran también un guía espiritual. Pero Bilam era un hombre, como dije en el comentario anterior, era un hombre avaricioso y era un manipulador. Por lo tanto, él usó este don en una manera indebida y el Eterno solo se acercaba a él mínimamente, como pudimos presenciar en el texto de esta porción. Aún así, era suficiente como para que este hombre tuviera un conocimiento por encima de la mayoría de las personas de su época y de cualquier otra época. Y era una persona sensible espiritualmente, que entendía el funcionar, entendía de algún modo él lograba entender cómo funciona en el mundo espiritual, cómo él era sensible a estas fuerzas espirituales que se manifiestan en el mundo. Y hay una opiniones talmúdicas que dicen que él era capaz de discernir ese momento del día en que la ira del Eterno es más palpable sobre el universo. Que yo lo he entendido como no tanto la ira del Eterno, sino como ese atributo del rigor se hace más fuerte. Él era sensible a esto y él canalizaba esa energía a través de las palabras. Acuérdense que las palabras son canales de energía, las letras hebreas son canales de energía. No digo que él hablaba hebreo, pero él conocía este funcionar. De alguna manera todas las palabras son canales, conductos de energía, especialmente palabras en hebreo. Por eso es tan importante leer el texto de la escritura en hebreo y hacer los rezos en hebreo hasta donde eso sea posible para cada uno de nosotros, porque son canales, son conductos de energía divina.
Porque así es el proceso de la creación, el proceso constante de la creación, cómo están unidas, a mí, así como se pueden unir elementos químicos para crear sustancias, así de la manera en que están unidas las letras en ciertas palabras, eso da lugar a una energía determinada que se manifiesta concretamente en el universo de una forma. Hemos dicho que ese es el proceso de nombrar, así es como Adán nombró a los animales, entendiendo cómo se manifestaba la energía del ser divino en ellos, entendiendo qué letras, por qué letras fluyó la energía que daba lugar a esa criatura, y así lo nombró. Y aprovecho que estoy diciendo esto para decir que eso es lo que es nombrar, eso es lo que es un nombre, determinar cuál es la energía que se manifiesta en una criatura o en un objeto. Y el nombre lo que hace es definir esas características, esos atributos que están presentes en esa criatura. Y es por eso porque hace un tiempo que mi esposa me dijo que había un comentario, porque yo no sé leer bien los comentarios, no tengo acceso a ellos, y a veces casualmente me llegan por una vía u otra. Mi esposa me dijo que había un comentario sobre uno de los estudios que hicimos, y ese comentario decía que el nombre no era Hashem. Nosotros sabemos que el nombre no es Hashem, aunque Hashem también es un título para el Eterno, pero más bien es una sustitución del nombre. Porque en sí, eso de nombrar es algo que no nos corresponde a nosotros. Hashem se manifiesta, de acuerdo a la forma en que se manifiesta, hay palabras para describir el atributo que está presente, el atributo de la divinidad con que Él se relaciona con nosotros. Y hay un nombre o una palabra, hay unas letras para describir lo más cercano a la esencia divina, y de ahí que se asume que ese es su nombre sagrado. Pero todas las letras son, todo proviene del Eterno. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Nombrar es definir, poner límites a algo, es decir, esto es lo que se manifiesta en esta criatura. Estamos definiéndolo, estamos determinándolo, poniendo límites, y no hay manera que podamos hacer eso con el Eterno. Todas las letras de la Torá son su nombre, toda la Torá es su nombre, toda la creación es su nombre, pero es que Él excede todo eso. Él excede todo eso, y no está mal que usemos los títulos que aparecen en la Torá para llamarlo, porque Él puede responder a todo eso. Voy a ponerles un ejemplo que tal vez ya lo he puesto en otras ocasiones. Una persona tiene un nombre, oficialmente en sus documentos tiene un nombre, pero esa persona se desempeña socialmente tal vez como doctor, como abogado. Esa persona se desempeña en su hogar como padre de familia, como hermano, como hijo. Y esa persona puede responder de todas esas formas, y no pondrá una barrera a las personas y les dirá: si no me llaman por mi nombre no contesto. Porque ese hombre, digamos, en su oficina puede ser llamado doctor. Tal vez no le digan el nombre, solamente le digan doctor, y él va a decir: no, si no me dices mi nombre no voy a contestar. Eso es absurdo. Él va a responder por el título de doctor. Pero si lo para un policía en la calle que no sabe cómo se llama ni que es doctor, y le dice: ciudadano, escuche, él va a responder a ese título de ciudadano, porque también es ciudadano. Cuando llega a su casa y su hija le dice papá, claro que va a responder a eso. O si su esposa le dice mi amor, y ese no es su nombre, y él va a responder a todas esas formas de llamarlo. Y cuánto más Dios, que es el autor de todo, y que todo lo que existe forma parte de su nombre. No es un disparate decirle Padre, decirle Rey, decirle Creador, decirle Altísimo, decirle Eterno, o usar algo para sustituir su nombre por respeto,
porque la santidad, los títulos tienen niveles de santidad. Es decir, Boreolam, Avinu Malkeinu, Shaddai, Elohim, tienen diferentes, son las formas en que Hashem se relaciona con el universo, con su creación, pero tienen diferentes niveles de santidad. Ahora, el nombre de 4 letras tiene un nivel de santidad más elevado, no es correcto, no es correcto, y no es solamente ese nombre, hay otros nombres, hay muchos nombres. No es correcto usarlo en determinados ambientes, y a veces uno por respeto y también porque hay una misbah que dice no usarás el nombre del Eterno en vano, y eso pudiéramos hacerlo hasta involuntariamente, y entonces por una cuestión de respeto, de sujeción a su voluntad, de no cometer errores, preferimos no decir ese nombre o lo que nosotros entendemos que es ese nombre o como creemos que se pronuncia ese nombre, y decirlo incorrectamente o decirlo indebidamente. Y es por eso que se han buscado sustituciones en aras de no violar sus propias normas y en aras de respetar la santidad de su nombre. Y no es un disparate hacerlo. Válida esa aclaración, seguimos con Bilam. Bilam conocía este procedimiento, este proceso que ocurre constantemente, de cómo fluye esa energía del ser divino y se concreta en la creación. Él sabía eso, tenía esa sensibilidad para determinar esas fluctuaciones de energía, y entonces usaba sus palabras para traer ciertos efectos sobre las personas. Hay quienes dicen, yo no he sido testigo de eso, pero hay quienes dicen que esos periodos del día, ese instante del día, porque dice que solo dura un instante, en que ese rigor divino, esa manifestación del rigor divino es muy, muy fuerte, y algunos lo llaman la ira del Eterno, que dicen que la cresta del gallo se pone blanca. Si usted tiene un gallo en casa y en ese momento del día usted está mirando al gallo, dice que se pone blanca. No puedo asegurar que eso sea verdad o no. Lo que sí sé que, según esta opinión, Bilam conocía esto, y de ahí que él sabía manipular esto. Bilam era un manipulador. ¿Por qué digo que era un manipulador? En cierta medida todos tratamos a veces de manipular al Eterno. A veces pedimos cosas que nosotros sabemos que no son del todo correctas. A veces pedimos cosas tratando de engañar al Eterno, sabiendo que lo que vamos a hacer con esto no es exactamente, aún muy, muy adentro, albergamos la esperanza de que Dios nos lo conceda, pero sabemos que no es exactamente eso lo que queremos hacer con lo que estamos pidiendo. Y aunque parece un trabalengua lo que estoy diciendo, sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, porque todos hemos pasado por eso. Es como, y voy a decir algo que está chistoso, ¿no? Es como el judío, que llevaba muchos años pidiéndole a Dios que ganarse la lotería. Y un día decidió probar y entró en una iglesia y se lo pidió y bueno, esa noche compró un ticket y se ganó la lotería. Entonces regresó a la sinagoga al día siguiente y entonces uno de los amigos le dijo, bueno, yo pensé que no ibas a regresar, que si oraste en ese lugar y te lo concedieron y aquí llevabas tiempo orando y no te lo habían concedido, pensé que te ibas a quedar ahí. Y el hombre le dijo, no, es que yo sé que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Y dice, ¿cómo tú sabes eso? Si pediste allá y te lo concedieron. Y dice, justamente por eso, porque yo siempre he orado pidiéndole a Dios, concédeme que me gane la lotería y yo voy a donar el 50%. El Dios verdadero, el Dios de Israel sabe que yo iba a fallar en eso. Por eso no me lo concedía. Es un chiste, pero eso ejemplifica cómo pedimos muchas veces, con doblez, con una segunda intención, aunque intentemos apagarla, aunque intentemos decirnos a nosotros mismos que no, pero sí muchas veces tenemos esas segundas intenciones. Pero a Dios no se puede manipular. Y Bilam era un manipulador, le funcionaba, fíjense, le funcionaba entre la gente entre las cuales él se movía. ¿Por qué razón? Acuérdense que estos eran pueblos, los cananeos eran un pueblo maldecido. Noah maldijo a su nieto Canaán, porque no podía maldecir a su hijo
Ham porque ya había sido bendecido. Y esa es la gran diferencia. Por eso Dios le dice a Bilam, cuando la primera vez que se presentan los hombres a buscarlo, él dice, no vayas con ellos, no puedes maldecir al pueblo porque es bendito. Lo que ha sido bendecido no puede ser maldecido. Y estos pueblos eran descendientes de Canaán, excepto Moab y Amón, porque eran descendientes de Lot, que era pariente de Abraham. No tenía el nivel de la bendición de Israel, pero les había alcanzado también la bendición. Pero los pueblos cananeos eran pueblos que habían recibido esa maldición. Y por tanto, entre ellos a Bilam le funcionaba el conocimiento que tenía y la forma de hacer las cosas que él tenía, pero no le iba a funcionar con Israel, porque Israel era un pueblo, es un pueblo bendito. Fue bendecido desde el mismo progenitor del pueblo de Israel, desde Abraham. En ti serán bendecidas las naciones de la tierra, a ti y a tu descendencia. Esa bendición fue dada a Abraham y a su descendencia, confirmada a Isaac, confirmada a Jacob. Y esa bendición nos alcanza a todos, y a través del pueblo de Israel alcanza a las naciones. A todo el que se ampara bajo las alas del Dios de Israel lo alcanza esa bendición. Y por eso el Eterno le dijo a Abraham, al que te bendiga, al que te maldiga, maldeciré, y al que te bendiga, bendeciré. Al que intente hacerlo, yo lo bendeciré. Ahora, a Bilam no le funcionó el deseo, porque él era un hombre avaricioso y él quería ganarse la recompensa, pero incluso cuando él intentó manipular a Dios de alguna manera, todo lo que resultó fue bendición. Dios trajo de esa fuente de aguas amargas, trajo dulzura para el Eterno de Israel. Y las bendiciones se fueron incrementando. Y dice que en un momento él vio al pueblo de Israel. Y acuérdense que el pueblo de Israel acampaba en un orden determinado que Dios había asignado al pueblo. Y cuando él vio al pueblo en ese orden, él recibió una inspiración y bendijo al pueblo, porque el Eterno usó su boca y bendijo al pueblo con bendiciones eternas, bendiciones muy grandes y muy hermosas. Y habíamos dicho que estas bendiciones nos alcanzan a todos, pero también habíamos dicho que eso funciona mientras estemos bajo la égida, bajo la protección del Eterno. Cuando uno se aparta, se sale de esa protección, se sale del camino. Es como dice el proverbio bíblico en el libro de Eclesiastés. El que aportilla vallado le morderá la serpiente. Es decir, el que abre un hueco en la cerca le morderá la serpiente. La serpiente siempre es un símbolo del mal, de la fuerza negativa que está en el mundo, puesta ahí por Dios precisamente para eso. Si haces un hueco en la cerca, si tú rompes esa protección, la serpiente te va a morder, de alguna manera te va a morder. Y entonces a Bilam no le funcionó su arte, su envolvencia, su manipulación, y no pudo maldecir al pueblo, más bien lo bendijo, y Balac se enfureció y le dijo que se fuera con prisa, que no lo iba a recompensar como había dicho. Balac se molestó muchísimo, y entonces al final de esta porción él llama a Balac y le dice, ven que te voy a dar un consejo y te voy a decir lo que a este pueblo le hará a tu pueblo en los postreros días. Aquí Bilam va a proferir de cierta manera profecías, incluso hasta la era mesiánica. Aquí Bilam va a ser un instrumento que Dios usó para predecir eventos futuros. Dios le permitió en ese momento ver acontecimientos futuros, aunque él lo dice cuando leemos el texto aparece en tiempo pasado, porque cuando a una persona le es dado el privilegio de asomarse en esa dimensión donde no está el tiempo, es como si todo estuviera ya hecho, pero son acontecimientos futuros. Pero antes de decir eso, Bilam le da un consejo a Balac.
¿Cuál es el consejo de Bilam? El consejo era que hiciera desviar al pueblo, que causara que el pueblo cometiera idolatría e inmoralidad sexual. Porque Bilam sabía que la única manera en que el pueblo podía acarrear la ira del Eterno no era a través de sus encantamientos, ni sus palabras, ni de su conocimiento. Eso no iba a funcionar, porque el pueblo estaba bajo la protección del Eterno. El Eterno iba a convertir todo intento de mal en bien. Pero Bilam sabía que si sacaba al pueblo del camino, si lograba que el pueblo se desviara, ahí sí iban a tropezar, ahí sí los iba a alcanzar el mal que él había procurado en vano lograr. Y ese es el consejo que Bilam le da a Balac. Y Balac lo pone en práctica, y lo ponen en práctica incluso valiéndose de sus propias hijas, porque esta mujer madianita, Cosbi, que es llevada a aquella carpa por el príncipe de la tribu de Shimón, por Simri, era una princesa, no era una sirvienta, era una princesa. Quiere decir que tuvieron escrúpulos, no tuvieron escrúpulos, involucraron a sus propias hijas, hasta los nobles enviaron sus hijas. Tanto era el deseo de hacer caer a Israel que enviaron a sus propias hijas para que se involucraran sexualmente en esta inmoralidad sexual con los hijos de Israel. Y así fue como lograron que viniera esta plaga que mató 24,000 personas del pueblo de Israel. Pero fíjense que el pueblo cometió este error, y esta es la única manera en que el mal puede hacer daño, si uno se sale de esa protección, de ese amparo divino. Pero cómo está todo milimétricamente dispuesto por el Eterno. Este hombre, Simri, trae a esa muchacha y desafía a Moshe. Desafía a Moshe y entra con ella en la carpa, y entonces Pinjas viene y hace un acto de justicia y también un acto amparado por la halajá. Pinjas no estaba haciendo algo que no estuviera decretado por la halajá del pueblo de Israel. Y la halajá es muy específica. De lo contrario, Pinjas hubiera cometido un asesinato. La halajá dice que si alguien está en una circunstancia como la que estaba Simri, cometiendo este tipo de acto públicamente, podía ser, se podía matar a esta persona. Y eso fue lo que hizo Pinjas. Pero digo que todo está milimétricamente determinado por Hashem, por el Eterno, porque también la ley dice que si un Cohen hace un acto de sangre, pues no puede ejercer como Cohen. ¿Y por qué digo esto? Porque Pinjas en ese momento no era Cohen. Acuérdense que el sacerdocio no es algo que se había dado hasta que se ungieron. Es decir, la tribu de Leví fue designada para servir al Eterno en el santuario. Pero el sacerdocio vino, este oficio de sacerdotes, una familia dentro de los levitas fue escogida por el Eterno. Y el Eterno mandó a Moisés a ungir a Aarón y a sus hijos para que funcionaran como Coanim, como sacerdotes. Pero y por eso ellos recibieron el don del sacerdocio a través de esta unción. Pero ahí en ese momento cuando se unge, el Eterno dice: ustedes y los descendientes de ustedes van a heredar el sacerdocio. Pero Pinjas ya estaba nacido, por lo tanto él era nieto, no era hijo. Como él era nieto, él no fue ungido. Fueron ungidos Aarón y sus hijos. Como él era nieto, él no recibió la unción.
y tampoco recibió el decreto, porque Hashem dijo, a ustedes y a los hijos que les nazcan, pero a partir de que fueron ungidos, y ya Pinjas estaba nacido. Por lo tanto, no entraba en esta categoría del sacerdocio. Y si él hubiera recibido la unción, o si él hubiera recibido de otra manera el sacerdocio, entonces en este momento hubiera quedado invalidado por este acto de sangre. Sin embargo, el Eterno esperó a este momento para resaltar el hecho de que él aplicó la justicia divina, aplicó correctamente la halajá, pero además para premiarlo con el sacerdocio, porque a partir de ese momento él ya pudo, él heredó un pacto de paz y heredó el sacerdocio y pudo funcionar como Cohen del Altísimo, como sacerdote del Altísimo. Estos son los eventos de esta porción que nos ha acompañado y que nos ha dado la mano para entrarnos en el Santo Shabbat. Espero que la hayan podido estudiar y hayan podido alimentar sus almas con toda la sabiduría que hay en esta porción, que reciban la fuerza que ella transmite, la luz, y que de su mano entremos en el Santo Shabbat para bendición, para vida y para paz. Shabbat Shalom.